Buen día. El ejercicio trata del tema de humidificación adiabática. El ejemplo 21.2 menciona lo siguiente. Se enfría agua desde 110 grados Fahrenheit o 43.4 grados Celsius hasta 80 grados Fahrenheit o 26.7 grados Celsius en una torre bajo condiciones tales que la altura de la unidad de transferencia es de 1.75 pies o 0.5364 metros. El aire penetra por el fondo de la torre a 75 grados Fahrenheit o 23.9 grados Celsius y con una temperatura húmeda de 70 grados Fahrenheit o 21.1 grados Celsius. Calcúlese la altura de la torre. Se utiliza un caudal de aire 1.33 veces el caudal mínimo. Despreciese la resistencia que ofrece la fase líquida a la transmisión de calor. Entonces se tienen una serie de datos y notas. Se va a utilizar el diagrama de humedad o ciclométrico en unidades inglesas del libro de Robert E. Treibal, página 261, del cual se tomó los siguientes datos, donde a partir de la temperatura en grados Fahrenheit y la línea de la entalpía de saturación del aire se fueron tomando. Entonces, a una temperatura de 60 se tiene 20 grados, 20 de entalpía. En una temperatura de 70 se tiene 27.5 de entalpía, así respectivamente. Entonces, acá tenemos un diagrama donde T1 es la temperatura de entrada de aire, que está a 75 grados Fahrenheit. Igual tenemos T1W, que viene siendo la temperatura húmeda, que está a 70 grados Fahrenheit. Por el otro lado tenemos un punto 2, donde T2L es la temperatura inicial del agua, que está a 110 grados Fahrenheit. En el punto número 1 es la temperatura final que tendrá el agua, que son 80 grados Fahrenheit. También se tiene Hg, que es la altura de la unidad de transferencia, 1.75 pies. Y se tiene que m es igual a 1.33 m mínimo. Es decir, que el caudal de aire, que es m, es 1.33 veces el caudal mínimo. Solución. Se va a presentar una gráfica trazándolo que va a representar la línea de equilibrio, trazándose los datos presentados en la tabla anterior. Entonces se va a considerar HI frente a TI, donde HI tiene unidades de BTU sobre libras y TI tiene unidades de Fahrenheit. Bueno, al trazar los datos se tiene la línea de equilibrio HI menos TL, que viene siendo la de línea rojo, de color rojo. Entonces, vamos a revisar. En el caso de 60 es 20 la entalpía. Entonces se tiene 60 y 20. En el caso de 110 es 86.5. 110, 86.5. Y concuerda. Seguimos. Dice, puesto que la temperatura húmeda TW coincide con la saturación adiabática, la temperatura del aire entrante T1 es igual a 75
grados Fahrenheit y T1W es igual a 70 grados Fahrenheit, nos lleva a una entalpía para el aire entrante que es la misma que para el aire saturado a 70 grados Fahrenheit. Así tenemos que H1 es igual a 21.7 BTU libras y, y T1L es igual a 80 grados Fahrenheit. De esta manera, el punto inicial de la recta de operación vendría siendo H1 es igual a 27.5, T1L es igual a 80, que representamos. Entonces, 27.5 y 80. Y se coloca un punto, el cual nos servirá más adelante. Entonces, el punto final de la línea de operación debe que cumplir con T2L es igual a 110. Y este punto puede trazarse. 32L 110. Se traza una línea vertical, ya que no conocemos todavía valores de H2, es decir, de la entalpía 2. Y este punto se situará en el lugar tal que cumpla que M es igual a 1.33 mínimo. M mínimo, es decir, que el caudal del aire sea 1.33 veces el caudal mínimo. Ahora sigue la línea de operación. Vendría siendo esta línea, la línea de color café. Entonces tenemos que esta línea cumple con lo siguiente. M, que es los kilogramos de aire seco, la D derivada de H de la entalpía es igual a LM, que son los kilogramos hora de agua, eh, CL, que es el calor específico del agua, la derivada de TL, la temperatura del agua. Entonces se va a realizar un despeje, donde M pasa del otro lado y DTL pasa del otro, quedando de la siguiente forma. Entonces, se sabe que toda esta parte es igual a H2 menos H1 entre T2L menos T1L. Se vuelve a tomar LMCLM y se sabe que M, la M que está de color negro, es igual a 1.33 M mínimo. Entonces se sustituye y se realiza una igualdad. El 1.33 sale como 1 entre 1.33 y se multiplica por LMCL entre M mínimo. Todo esto es igual a 1.33. Se, se realiza propiedades para que el mínimo afecte tanto al numerador como al denominador y va a multiplicar 1 entre 1.33 por LMCL entre M. Entonces, desde H1, T1L se traza la recta de mayor pendiente, es decir, que es una tangente a la línea de equilibrio, de la que nos va a ayudar a determinar LMCL entre M mínimo. Entonces trazamos la recta de mayor pendiente. Se toma este punto, el punto inicial, y se toca únicamente un punto de la línea de equilibrio. Y este debe que topar o llegar hasta los 110 de temperatura.
De esta manera, H2 max es 84. Entonces, se tiene que el MCLM mínimo es igual a H2 max menos H1 entre T2L menos T1L. Conocemos H1, conocemos T2L menos T1L y igual conocemos a H2 max de la gráfica que fue 84. Entonces realizamos la operación. 84 le quito 27.5 y al resultado lo divido entre el resultado de 110 menos 80 y me da 1.8833. Entonces se toma la igualdad anterior LMCL entre M es 1 entre 33 por LMCL M mínimo. Pero como ya conozco lo que vale MCL entre M mínimo, lo sustituyo y pongo 1.8833. Al realizar la operación me da que es 1.416. Entonces sé que LMCL es igual a H2 menos H1 entre T2L menos T1L. Conozco H1, conozco T2L menos T1L, pero no conozco la entalpía 2, que es la que requiero. Entonces puedo realizar un despeje dejando sola H2. Primero a 110 le quito 80, me da 30. A los 30 va a pasar multiplicando a 1.416 y me da 42.48. Eh, Seguidamente, los menos 27 que estaban a un costado van a pasar como más 27.5 del otro lado. Entonces tengo una entalpía 2 de 69.98 BTU sobre libra. Así, el punto final de la línea de operación es H2 es igual a 69.98 BTU libras y T2L menos 110 grados Fahrenheit, que se puede representar en la gráfica anterior. Entonces tenemos a 110 y 69.98. 69.98 y 110. Entonces, a partir de este momento se puede trazar la línea de operación del punto 1 al punto DT2LH2, el cual nos va a ayudar a sacar en un momento una serie de datos respecto a HI y H, que viene siendo entalpía de saturación y entalpía. Entonces, el número de unidades de transferencia NG es una integral definida de H1 a H2, eh, donde DH se divide entre HI menos H. Pero ya conozco la entalpía 1, que es 27.5, y la entalpía 2, que es 69.98. Hay que considerar que HI es igual a la H saturada o H de saturación. De esta manera construimos una tabla. Estos valores son los que se presentaron en un momento, hace un momento en la primera tabla. Es decir, que en 80 tengo 37.5, 90, 50 y así sucesivamente. En el caso de la H específica o entalpía específica, se obtuvo de la, de la gráfica realizada. Ya conocíamos que 80 es 27.5 y en el caso de 110 es 69.98, pero nos hace falta conocer cuánto es en 90, 41
en la temperatura 90. ¿Cuál es su H? En este caso nos dice que es 41.7. 90, 41.7. Y si concuerda, entonces lo que viene siendo la H específica se va a obtener de esta gráfica, trazando la temperatura hasta que tope en un punto de la línea de operación. En el caso de 100 es 55.7. Entonces, en la temperatura 100 nos ubicamos, trazamos una línea vertical hasta topar en un punto de la línea de operación. Nos da que en realidad sí es 55.7. Entonces, seguidamente nos menciona que debemos que realizar una operación. A 1 lo voy a dividir entre la resta de HI menos H. Es decir, que 1 dividido entre 37.5 menos 27.5. Y esto me da 0.1. Así sucesivamente con el resto de datos. Entonces, seguidamente se va a realizar una gráfica comparando a 1 entre H y menos H frente a H, el cual nos va a mostrar que que como se trata de una integral definida, es encontrar el área bajo la curva, que NG en sí es un área. Entonces se tomó únicamente 27.5 y 69.98. Entonces 27.5 es aquí y 69.98. 69.98 es aquí. Entonces en 27.5 es punto 1. 27.5 es punto 1. En el caso de 69 es 0.0605. Es aquí 0.605. A partir de este momento se puede trazar la línea de color rojo. No línea, perdón, una curva de color rojo para poder calcular el área bajo esta forma. Entonces, eh, empleamos la suma de Riemann para encontrar NG. Esta nos menciona de que debemos eh, realizar figuras, ya sea rectangulares o trapecios, en el área que queremos conocer, ya que se tiene una forma irregular. En este caso realicé 11 rectángulos casi casi del mismo tamaño de base, que es 4. Esto lo obtuve ya que si se compara 66 y 70 se tiene 4. En el caso de la altura, eh, se toma desde el punto 0 hasta donde haya llegado, en este caso 0.6. Entonces si tengo una base de 4, lo multiplico por la altura que es 0.06 y me da 0.24. Así se realizó sucesivamente con el resto. En el caso del último se tiene una pequeña diferencia en la cual no tiene 4 la base, más bien tiene 2.5. Aquí arriba tengo la fórmula empleada que es área es igual a base por altura, que es la fórmula básica de encontrar el área de un rectángulo. Y también se observa de que es la comparación entre entre h y menos h frente a h.
Entonces, si yo agarro y sumo a todas las áreas que obtuve, es decir, todas las áreas de cada uno, voy a obtener que NG es aproximadamente 3.1265, el cual tiene un margen de error algo grande, pero nos puede ayudar en este caso. Por lo tanto, la altura de la columna, que es H en cursiva, es igual a HG por NG, donde HG lo conocíamos desde un principio, que es 1.75, y lo multiplico por el NG que conozco hasta ahora, que es 3.1265, y me da que es 5.47 pies. Entonces aquí termina la resolución del ejercicio. De mi parte sería todo. Gracias por su atención.